Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jaime Sánchez Anderson y el día de hoy les presentaré mi trabajo, las rondas campesinas cajamarquinas contemporáneas, conflicto en cuanto al derecho consuetudinario y los derechos humanos. El tema central de la investigación es el siguiente: las rondas campesinas cajamarquinas y su facultad para el castigo, el empleo del derecho consuetudinario y su relación con los derechos humanos en el contexto del 2019 hasta el 2021. Mi pregunta de investigación es: ¿hasta qué punto la justicia comunal y el uso de la fuerza empleada por las rondas campesinas del departamento de Cajamarca entre el 2019 hasta el 2021 son medidas apropiadas en relación a los derechos humanos? A pesar de haber transcurrido aproximadamente más de 50 años, la situación en Cajamarca no ha mejorado, y el índice de densidad del Estado lo demuestra. El IDE indica la presencia del Estado en función de lo que éste hace a favor del desarrollo humano, a través de proveer bienes y servicios públicos esenciales. Entre los principales están la salud, la educación, la electrificación, la identidad. El PNUD, en su ranking del 2017 del IDE departamental, señala que Cajamarca está en el puesto 20, con 0,692, en contraste con Lima, la cual está en el primer puesto con 0,827. Estas son las razones por las que mi trabajo considera como una posible solución agudizar aún más la presencia del Estado en Cajamarca y sus provincias. De esta manera, posibilitando una mayor cooperación Estado-Ronda mediante el diálogo interinstitucional e intercultural y analizar cada caso no de manera generalizada, sino independientemente del resto. Reconozco que esta propuesta podría reducir ligeramente el carácter autónomo de la organización, lo cual entra en discordancia con el artículo número 89 de la Constitución. Pero pienso que es necesaria una ligera intervención del Estado en este tipo de problemáticas, para así evitar que se violen derechos fundamentales y se salvaguarde la integridad del denunciado. Con esto en mente, el objetivo general de mi investigación es analizar hasta qué punto el uso de la fuerza empleada por las rondas campesinas de Cajamarca, desde el 2019 hasta el 2021, son medidas apropiadas en relación a los derechos fundamentales del denunciado. El primer capítulo de mi monografía es las rondas campesinas cajamarquinas, garantes de la justicia y el bienestar de su comunidad. Este capítulo se centra en definir qué son las rondas campesinas, describir su naturaleza, explicar bajo qué contexto surgió y cómo se sedimentó, como también identificar las leyes y artículos promulgados por el Estado peruano que dictan la manera de operar y su forma de organizarse. El origen de las rondas campesinas se debe a una dramática ausencia e incumplimiento del Estado en Cajamarca a mediados de los años 70, el cual propició un aumento del abigeato en el departamento y como efecto la creación de las primeras rondas en la provincia de Chota. Las rondas campesinas fueron tan efectivas que no solamente redujeron casi en su totalidad el abigeato y el hurto, sino que también lograron desplazarse más allá de Chota, por toda Cajamarca y sus provincias, como también por el Perú, y hasta incluso fuera de este. Piccoli afirma que las rondas campesinas mantienen su relevancia y permanencia, especialmente en Cajamarca, debido a que asumieron un carácter multifuncional, es decir, se hicieron responsables no solo de la vigilancia de su territorio y de sus bienes, sino también en cuanto a la administración y gestión de la justicia sobre los distintos conflictos que se dan en su territorio, que van desde hurto hasta homicidios. Otro factor que aportó a la consolidación de esta organización comunal fueron los comités de autodefensa, CAD. Este tipo de ronda campesina fue creada por el mismo Estado y es una especie de simbiosis entre iniciativas campesinas y una política especial de defensa, con el objetivo de enfrentar la violencia generada por grupos terroristas, especialmente de Sendero Luminoso. En Cajamarca, las CAD resultaron muy efectivas, ya que limitaron tanto las acciones de Sendero Luminoso como la propagación de su ideología, aunque la manera de llevar esto a cabo resulta ser sumamente controversial. Actualmente cualquier miembro de la comunidad puede ser rondero, ya sean profesores, padres de familia, hombres y mujeres, e incluso funcionarios, pero en sí ser rondero no significa que exista una remuneración económica. La población cajamarquina acude con mayor frecuencia a las rondas campesinas para realizar sus denuncias, debido a la desconfianza que les tienen tanto a las instituciones del Estado como a su estructura burocrática. Cuando se tratan de denuncias leves, acude al caserío de las rondas campesinas, pero si el delito es grave, como por ejemplo un caso de homicidio o secuestro,
El tema es tratado en una asamblea general, en donde se hace un debate con los involucrados en una relación horizontal, con carácter horizontal, a pesar de la participación de centenares de ronderos y dirigentes de rondas campesinas. Esta asamblea tiene procedimientos formales, como por ejemplo el empleo de un libro de actas y la toma de palabra, pero en sí nunca deja de lado su carácter netamente campesino de justicia. Sin embargo, a pesar del debate, el cual puede durar hasta la madrugada del día siguiente, no se ha llegado a una decisión unánime entre los miembros. Solamente ahí el caso es trasladado a la policía o a otra institución estatal. Los artículos más importantes de la ley número 27908 son el artículo 1, el cual reconoce a las rondas campesinas su forma autónoma y democrática de organización comunal y debe establecer una interlocución con el Estado. Además, el Estado reconoce a las rondas campesinas como pueblos indígenas. El artículo 7, que señala que sus actividades se hacen en beneficio de la paz comunal mediante una solución pacífica de los conflictos. Y finalmente el artículo 8, la cual establece su coordinación con autoridades estatales y organizaciones sociales. La ley número 24571 reconoce a las rondas campesinas como pacíficas, democráticas y autónomas, y deben ser acreditadas ante la autoridad política competente. Además afirma que éstas deben contribuir al desarrollo y a la paz social de su comunidad sin fines políticos. De los artículos más importantes para la investigación del Código Penal es el artículo 15, error del culturalmente condicionado, el cual establece que el supuesto culpable queda eximido de su responsabilidad si es que, debido a su cultura o costumbre, no logra comprender el carácter delictuoso de su acción. Los principales artículos de la Constitución usados en esta investigación son el artículo 2.19, el cual establece que el Estado debe reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural. El artículo número 89, que señala que las comunidades campesinas tienen existencia legal, son personas jurídicas y tienen carácter autónomo en su organización, trabajo comunal y en el uso libre y disposición de sus tierras. Y por último, el artículo 149, que afirma que las rondas campesinas pueden ejercer funciones jurisdiccionales en su territorio, de acuerdo a su derecho constitucional, siempre y cuando no violen los derechos fundamentales de la persona. El segundo capítulo de la investigación es los derechos fundamentales y su vinculación con las rondas campesinas cajamarquinas. Y este capítulo busca determinar qué declaraciones son vigentes en el contexto de las rondas campesinas cajamarquinas. Se identificará qué artículos de las declaraciones de la ONU entran a tallar, como las posibles violaciones que se den a estos artículos de parte de los ronderos. En cuanto a la Declaración de los Derechos Humanos, los artículos que están en riesgo de ser violados son el artículo 1, todo ser humano es libre e igual en dignidad y derechos. El artículo 3, el derecho a la vida, libertad y seguridad de su persona. El artículo 7, igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley. Y finalmente el artículo 9, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dota de los siguientes derechos a las rondas campesinas. El artículo 5. Conservar y reforzar sus instituciones. El artículo 11,1. El derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres pasadas, presentes y futuras. El artículo 21,1. El derecho al mejoramiento de condiciones económicas y sociales. Y finalmente el artículo 34. Promover, desarrollar y mejorar las estructuras de sus instituciones y propias costumbres, pero en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. El tercer capítulo es las rondas campesinas y su modus operandi. El capítulo se encargará de evaluar los casos de actividad rondera controversial en el departamento de Cajamarca durante el 2019 hasta el 2021. En la primera parte se describirán los casos escogidos, los cuales son obtenidos de diarios virtuales, y en la segunda parte se establecerán semejanzas y diferencias, tanto en las acciones cometidas por los ronderos como también en las sentencias, en caso lo hubiera. Es necesario discutir este acuerdo plenario, ya que las recomendaciones expuestas resultan muy pertinentes. Por ejemplo, hacer un seguimiento minucioso del contexto del denunciado, para establecer si dicha acción forma parte de su cultura y, como recomendación adicional, evitar generalizar todos los casos y evaluarlos independientemente del resto. El primer caso afirma que los ronderos castigaron mediante latigazos a un joven que agredió a su madre en Cajamarca, y la denuncia la realizó su propia madre. Los latigazos cesaron hasta que el joven se arrodilló ante su progenitora y le rogó su perdón. El segundo caso señala que los ronderos azotaron a una mujer venezolana a altas horas de la noche, porque fue confundida por una ladrona. Esta acción se realizó frente a Los Serenos, y fue captada en video por los vecinos de la migrante venezolana. El tercer caso es una sentencia hecha en Jaén, dirigida hacia Adelino Romero, presidente de la ronda campesina del caserío de las Malvinas. Los ronderos asumieron que don José Santos se había apoderado de bombas de fumigación, por ende le privaron de su libertad ambulatoria. Fue monitoreado en todo momento y como castigo realizó ejercicios físicos, trabajo de campo y en las noches fue maltratado físicamente. El cuarto caso señala el gran aporte de las rondas campesinas en la contención del COVID-19. Dotaron de recursos a sus hospitales y realizaron un cerco epidemiológico en los 5 principales accesos al departamento. Aquellos que no obedecían a las medidas sanitarias o desafiaban su autoridad recibían 2 golpes, ejercicio físico, turnos en los piquetes o trabajo comunitario. Y también eran sancionados los mismos ronderos si desobedecían las órdenes.
Se puede observar en todos los casos que los ronderos obraron con un único objetivo en mente, el bienestar de su comunidad y de sus miembros. Y los castigos fueron mayormente físicos, pero bajo una finalidad, que el delincuente aprenda su lección. Las rondas también actúan de manera inmediata y sin supervisión de alguna entidad estatal. Usualmente el Estado interviene cuando las acciones ya se han cometido. Los ronderos aplican estos castigos porque no hay suficiente número de cárceles en su zona, y sus castigos se hacen teniendo en mente su propio contexto, el cual está ubicado en una pobreza extrema. El hecho de poner una multa desequilibraría a la familia y posteriormente a la comunidad. Las diferencias se encuentran en los casos que deciden abarcar, y es por eso que las sanciones también varían. Eso se ve más claro en el cuarto caso. El último objetivo es el Estado peruano, presente o ausente en Cajamarca. Este objetivo busca evaluar qué tanto ha contribuido el Estado en cuanto al desarrollo de la comunidad cajamarquina. ¿Tener un gran ingreso económico es desarrollo humano? La verdad es que aporta mucho, pero no es un factor determinante. El PNUD establece que el IDE, el cual es un indicador mucho más certero en cuanto a desarrollo, ya que indica, y cito, la intervención directa del Estado en prestación de servicios necesarios para el desarrollo humano. Además de ser un indicador clave en el proceso de descentralización, ya que se encarga de visibilizar las brechas sociales en cuanto a servicios, y es el primer paso para nivelar dichas brechas. Los componentes que conforman el IDE son muchos, pero los principales y los más fáciles de medir son la educación, la salud, la identidad, la salubridad y la electrificación. En el ranking del IDE departamental del 2017, Cajamarca se sitúa en el puesto 20 con 0,692, mientras que Lima está en el primer puesto con 0,827. Adicionalmente, la provincia cajamarquina con el IDE más bajo es el Endín, con 0,653, y el IDE máximo en el departamento de su capital, Cajamarca, con 0,747. A esto se le añade el hecho de que, a pesar de que Cajamarca produzca el 25% del oro a nivel nacional, según la MINEM, el departamento tiene 16 de los 20 distritos más pobres del país. No cabe duda que esto es una clara evidencia de la corrupción y mal manejo a nivel regional. Sumado a ello, el IPE señala que actualmente Cajamarca está en el segundo puesto en cuanto a pobreza extrema, cerca al 13,3% de su población. El presente gráfico revela que, en el 2020, el 42,5% de la población cajamarquina vive en una situación de pobreza. Mi trabajo llega a la conclusión que las rondas campesinas sí son necesarias en el departamento de Cajamarca y sus provincias, ya que logran llenar los vacíos dejados por la ausencia del Estado en sus zonas más rurales. Sin embargo, en cuanto a material de derechos humanos, las rondas campesinas suelen excederse cuando buscan brindar a hacer justicia campesina o valer su autoridad, como fue descrito en los casos señalados. Es por eso que sostengo mi postura inicial. El Estado debe incidir mucho más en la zona y no solamente aparecer cuando el abuso ya se haya efectuado. Afortunadamente, los propios ronderos reconocen que hay abuso dentro del ejercicio de sus funciones y están tomando medidas al respecto. Aladino Fernández, presidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas en Cajamarca, afirma que, por muy delincuente que uno sea, tiene derecho a la vida. A su vez, desde el 2013 las rondas campesinas han establecido una cooperación con el Ministerio Público, el cual consiste en una capacitación de sus facultades y limitaciones en cuanto a la administración de justicia. Esto se puede ver en cómo han cambiado las sanciones, por ejemplo, en trabajo comunitario y la realización de muchos ejercicios físicos en lugar de un latigazo.